del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. En esta tercera sesión del Catecismo, de este día de maratón del Catecismo, tenemos como números el numeral 2544 al 2547. Estos números nos van a acompañar a ir entendiendo cada vez más lo que la Iglesia nos presenta como la pobreza de espíritu, ¿no? Bienaventurados los pobres. Este será el tema que vamos a desarrollar. Es muy interesante, es muy curioso, ¿no? Que hablando, por ejemplo, de la avaricia, ¿no? Puede haber distintas versiones, pero al mismo tiempo se manifiesta un mismo drama. Puede haber diferentes versiones de avaricia, pero en el fondo es el mismo drama. El drama de un corazón que no está puesto en Dios. Ese es el drama que al hombre le toca afrontar, ¿no? La falta de haber hecho de Dios su heredad. La falta de haber hecho de Dios su tesoro. Le ha llevado al hombre a esconderse detrás de los bienes materiales. Si no queremos en esta presentación del catecismo sacar o decir que los bienes materiales no son necesarios o que son malos, jamás eso. Si Dios te los regaló, debes hacer el mejor uso de ellos porque son un don que Dios te ha regalado gratis. Siempre hemos dicho en el catecismo esto: nada es mío, todo me ha sido regalado. Los bienes materiales también nos han sido regalados para usarse en tanto en cuanto me ayuden a salvarme. Esta frase es una frase que usamos mucho de San Ignacio de Loyola, ¿no? En tanto en cuanto me ayuden a mi salvación personal. Para eso los usamos. Ahora, aparentemente puede adquirir esto formas distintas, pero la raíz es la misma, es tener puesto el corazón en algo que me apegue. Los que son mexicanos me entenderán esta expresión, una chabola, ¿no? Una chabola. Da igual estar apegado a una mansión que estar apegado a una chabola. El punto aquí es que el corazón está apegado. Hay un ejemplo muy tradicional que hay por ahí de la paloma. Está una paloma en un puerto y la paloma tiene amarrada una pata de un hilo. Y hay otra paloma al lado que tiene amarrada la pata de un lazo de esos con los que amarran los barcos. Una tiene un hilo, otra tiene un lazo grande. No importa de qué lazo tiene amarrado o de qué hilo tiene amarrado la pata. Lo que importa es que no puede volar. Sea cual sea el lazo que la amarre o el hilo que la amarre. Unos tienen el pecado de la avaricia en forma de tacañería. Otros tienen la avaricia en forma de consumismo. Una persona, dirían en mi pueblo, es manirrota. Todo se lo tiene que gastar. Es más, gasta hasta lo que no tiene. Y les dicen así, manirrotos, no pueden tener nada en la mano. Otros son tacaños, unos son manirrotos. Son diferentes maneras de expresar el mismo drama del hombre. Algunos pueden llegar a pensar que el avaricioso tacaño, ¿no?, es un hombre ahorrador, pero no es ahorrador, es tacaño, ¿no? San Bernardo tenía una frase muy famosa, decía: la avaricia es vivir en pobreza por miedo a la pobreza. Por miedo a la pobreza. Es una locura el vivir pobre para morir rico. Es una locura. Lo que también podemos decir, ¿no?, es que el avaro no solamente se está robando a sí mismo, de la misma forma que está robando a los demás por no compartir sus bienes con los otros. Y sufre.
Esta es una de las características más grandes que tiene la avaricia. Y tenemos que pedirle al Señor que nos conceda la gracia de superar cualquier ansiedad hacia los bienes materiales, que nos lleva a hacer una y otra tontería en nuestra vida con tal de adquirirlos. En la tierra hay suficientes bienes para satisfacer las necesidades de todo, pero no para satisfacer la avaricia de algunos. La avaricia de todos sería imposible satisfacerla, porque el pecado de la avaricia no tiene fondo. Las avaricias son insaciables. Este autor antiguo que se llamaba Plutarco, alguna vez lo hemos mencionado en el catecismo, tenía esta reflexión que les quiero compartir el día de hoy. La bebida apaga la sed, la comida satisface el hombre, pero el oro no apaga jamás la avaricia. Es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable por satisfacer sus necesidades para no llegar a conseguirlo nunca. La bebida apaga la sed, la comida satisface el hombre, pero el oro no apaga jamás la avaricia. Cosa muy, pero muy interesante, ¿cierto? En el libro del Eclesiástico dice, ¿no? La avaricia seca el alma. La avaricia seca el alma. En el fondo, el avaro no posee sus riquezas, sino que son riquezas las que lo poseen a él. Riquezas las que lo poseen a él. Por eso el catecismo se adentra hablando de la pobreza en el corazón del hombre. Y el catecismo va a insistir muchísimo que ser pobre de espíritu es aprender a moderar nuestros deseos. Fijémonos bien qué parte tan interesante como el catecismo nos plantea. ¿Qué es ser pobre? Ser pobre es aprender a moderar nuestros deseos. Como cuando hemos hablado de la virtud de la humildad. ¿Qué es ser humilde? Ser humilde es aprender a moderar nuestros talentos. Los talentos los tenemos y hay que aprender a moderarlos. Bueno, hay dos maneras de ser ricos. Para nuestros escuchas. Hay dos maneras de ser ricos. Una es poseer mucho y otra es desear poco. Son dos maneras de ser rico: poseer mucho o desear poco. El espíritu de las bienaventuranzas, en ese caso, en ese pobre de espíritu, Jesús viene a predicar y a enseñar su corazón como el modelo, porque tiene un único tesoro. Dios es su única riqueza. Y es lo que prácticamente el catecismo viene en este número que vamos hoy a estudiar aquí con nuestro querido padre José Obdulio, a profundizar en esto. Salmo 130. El Salmo 130 nos dice: ¿no está inflado, Yahvé, mi corazón, ni mis ojos subidos? ¿No he tomado un camino de grandezas, ni de prodigios que me vienen anchos? ¿No mantengo mi alma en paz y silencio, como niño destetado en el regazo de su madre? Como niño destetado está mi alma en mí. Espera Israel en Yahvé, desde ahora y por siempre. Con esta pequeña introducción, queridos amigos, vamos a cederle la palabra para nuestra conversación de este número del catecismo a nuestro querido amigo el padre José Obdulio, que ya lo tenemos aquí entre nosotros. Bienvenido, padre, a esta sesión de Muchas gracias, Leo. Nuestro maratón del catecismo. Muchas gracias, Leo, por la invitación y con mucho gusto compartir con todos los hermanos que nos están sintonizando. Un fraternal saludo para todos ustedes y esperamos que podamos acompañarles en este proceso que lleva Leonardo
y que con mucho gusto estamos aquí para compartir. Padre, el número 2544 del Catecismo es un número que dice: Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo y a todos, y les expone a renunciar a todos sus bienes por Él y por el Evangelio. Poco antes de su pasión, les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén, que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Es prácticamente lo que este número del Catecismo nos quiere simbolizar. Y nos remite propiamente el Catecismo a Lucas 14:33, donde caminaba él con mucha gente y volviéndose les dijo: si alguno viene donde mí y odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Porque ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que, habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él, diciendo: el secreto de la pobreza y del corazón está en la determinación a anteponer a Dios a cualquier otra cosa. En ese sentido, fijémonos que dice: el que no está dispuesto, ni no dice el que no deje. Se está hablando de tener la disposición de saber que Dios en mi vida me muestra un camino que para ser fiel debo de anteponer o debo de ser capaz a renunciar a los bienes materiales, incluso a la propia vida, como han hecho los mártires, que han sido capaces de renunciar a la propia vida para ser fieles en el seguimiento del Señor. Bienes materiales, incluso proyectos de vida, la renuncia a formar una familia, en los que optan por la vida consagrada, sacerdotes, religiosos, incluso monjes. No se trata de renunciar solo por renunciar, sino que habla de una disposición. ¿Qué es lo que quiere Dios? Es una pregunta. Y estar en disposición de seguirlo. A docencia de lo que ocurre al joven rico, que es el evangelio que vamos a meditar este domingo próximo, que quería ser fiel a Dios, pero no estaba dispuesto a renunciar a sus bienes para amar a Dios sobre todas las cosas. La única forma de ser feliz es la de supeditarlo todo en el encuentro con la voluntad de Dios en nuestra vida. Ese texto, Padre, del joven rico nos lleva como a dar un paso más profundo en lo que es el entendimiento de este número del Catecismo, ¿no? El joven se marchó, pero lo interesante del joven es que él llegó a presentarse a Jesús de una manera muy honesta, tal es que Jesús se impresiona. Primero, maestro bueno. Este joven tiene en su actitud la capacidad de descubrir quién es bueno y quién no. Es algo que este número hace como un acento muy interesante. ¿Quién es bueno para ti? Hoy día, Padre, uno cómo podría aprender a mirar un poco más allá en el corazón de las personas para descubrir quién es bueno. Cuando Jesús le contesta a este joven rico, le dice propiamente que bueno solamente es el Padre. Y después lo interpela y le dice que quien cumple los mandamientos.
Y en ese sentido, el joven responde, pero todo esto de los mandamientos, yo lo he cumplido. Pero a la pregunta, ¿quién es bueno? Pues solamente Dios es el bueno. Dios, el Padre, y reflejado en el Hijo que encarna al Padre propiamente. Él es bueno. Y por eso Jesús remite al Padre, que es la fuente de lo bueno, de la bondad, la belleza. Y podríamos decir que la respuesta del joven es una respuesta soberbia, porque ya los cumplo desde niño. Primero él reconoce que Jesús es el bueno, y después le responde al bueno, porque no le está respondiendo a cualquiera, él mismo está dándole a Jesús el lugar sobre todas las cosas, ¿no? Y le está respondiendo al que es el bueno. Yo ya eso lo hago desde niño. Tanto es que en casi ningún texto del Evangelio nos encontramos esa cosa. Y Jesús se impresionó de la respuesta del joven, ¿no? Como, o este es muy soberbio, o este realmente sí ha cumplido los mandamientos desde niño. Pero el hecho no está solamente en el cumplir los mandamientos, porque si recordamos el texto de Lucas 15, cuando el hijo menor se toma su herencia y se va, pero queda el hijo mayor. Y cuando regresa, uno de los reclamos del hijo mayor al papá es, pero yo he cumplido todo lo que tú me has pedido. O sea, yo he cumplido, como quien dice, todos los mandamientos. Y este es el mismo reclamo, o mejor dicho, la afirmación de este joven rico que le dice, Señor, yo he cumplido todos los mandamientos, lo que me ha pedido la ley, es decir, he cumplido y he mentido. Cumplimiento, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí la razón, y Jesús lo quiere llevar más, por ejemplo, en el Evangelio, no solamente Jesús le dice, cumple los mandamientos, sino también le dice, si quieres entonces ser feliz, quieres ser perfecto, entonces vende todos tus bienes. Hay otra parte, comparte eso con los pobres, y la otra parte sigue el seguimiento. Claro, porque aquí se nos intercala este texto que usted acaba de mencionar, también con la actitud de Zaqueo, ¿no? Cuando Zaqueo primero es la justicia y después es la misericordia, y Zaqueo cambia. Zaqueo primero usa la misericordia y después la justicia. Lo normal para nosotros es, Zaqueo, regrésale primero lo que has robado y después regálale a los pobres. Y Zaqueo le dice a Jesús lo contrario. Le dice, primero voy a regalar a los pobres y después voy a hacer justicia. Voy a regresarle a quien yo le he robado y le voy a regresar más, ¿no? Puede pasar que en este tema nosotros pongamos como un muro. Y ese muro del apego es el muro que el joven rico no se atrevió a saltar, el cual Zaqueo sí se atrevió a saltar. Igual Zaqueo era un hombre rico, igual como este joven rico del Evangelio, ¿no? Pero Zaqueo saltó el muro y este joven no fue capaz de saltar el muro. Y este muro, ¿cuál va a ser? Va a ser quizás la incapacidad que los seres humanos tengamos de unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de hacer de mi voluntad, de mi acto libre de voluntad, un adherirse a la voluntad de Dios. ¿Cree usted que ese muro pueda llevarnos a eso? La disposición, la voluntad, pues tiene que ser para entrar en esta dinámica del seguimiento de Jesús. Pero si este seguimiento lo queremos hacer anteponiendo el apego a las cosas materiales, pues en ningún momento vamos a dar ese salto, el salto que está pidiendo Jesús, dejarlo todo, seguirlo. Y esto me recuerda, Leonardo, a algunas personas, por ejemplo, cuando en algunas parroquias se hacen retiro y hay personas que lo primero que dicen, no, yo no puedo participar de este retiro
O cuando los niños vienen a catecismo acá y son 2 años, 3 años de formación y dicen, no mucho, porque es que tengo mucho que trabajar, tengo mucho que hacer esto. Y uno ve las pequeñas barreras, fronteras que están ahí. Entonces, la primera pregunta que me hago yo cuando escucho esto, primero, bueno, ¿y será que el trabajo me tiene amarrado? Es cierto que se necesita el dinero, pero a veces estoy amarrado. Y a veces en los retiros, cuando de 3 días, 4 días, las personas dicen, no, porque es que yo tengo mi casita y ¿quién me la va a cuidar? Entonces la pregunta es, ¿quién te tiene o quién lo tiene a uno? Si me tiene la casa amarrado o yo tengo la casa, yo tengo el dominio sobre esto, ¿verdad? Y ese es un ejemplo para decir cómo estamos amarrados y que estamos con esa barrera, esa frontera ahí que no nos deja pasar porque estamos siendo como esclavos de esto. Entonces, cuando somos cristianos y le decimos Señor al Señor, ¿verdad? Señor, lo que quieras, pero esto no, mi casita, mi tiempo, no me lo toques. Que algo está pasando ahí. Estamos amarrados. Cuando eso es así, no tenemos la pobreza de espíritu, no hay la disposición, la determinada determinación que dirá Santa Teresa, de vivir el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, Santa Teresa en esto era bien claro, ¿no? Inevitablemente vamos a caer en el 10º mandamiento, ¿no? No codiciar. Sin duda alguna, el apego nos lleva a la codicia. Como decíamos en la introducción, y aquel codicioso nunca para. Nunca para. Y no solamente se codicia el dinero, se codicia todo. Porque no amamos a Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, me tengo que apegar a algo, ¿no? El primer mandamiento y el 10º mandamiento son como la cara y el sello de una moneda, ¿no? Solamente amando a Dios sobre todas las cosas se puede ser libre de condicionar los bienes, de no envidiar a nadie y tampoco de no tener celo. Esos celos que carcomen a los seres humanos. Porque el vecino tiene una mejor casa, Juan se compró un mejor carro y el otro tiene un mejor trabajo y entonces yo me carcomo por dentro porque ni siquiera la otra persona me lo ha dicho, ni me lo ha manifestado, ni me lo ha puesto en la cara y yo ya me estoy comiendo por dentro porque me vuelvo una persona completamente celosa. Y de estos celos pues viene la envidia y aparte de la envidia viene esta competición de que, bueno, el vecino compró ese vehículo, yo quiero otro modelo de mejor calidad, él se compró una casa, yo quiero otra casa, él compró X animales, yo también, y entonces vamos cayendo con una competencia en una envidia, una rivalidad de envidia, quien tiene la envidia más grande, y bueno, todo esto. Así es. Quisiera, Leonardo, compartir lo que es el texto de Lucas 21, del 1 al 4, donde también Jesús nos presenta en el Evangelio. Está Jesús en el templo, dice, y ve pasar quienes van haciendo su entrega de las ofrendas. Entonces, alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo, de verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos estos han echado como donativo de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir. Entonces, Jesús propiamente va a la raíz y pone en alto a esta viuda que ha donado, ha hecho la entrega, la mejor entrega, que es ella misma se ha donado, se da. Y no simplemente ha hecho una donación de lo que le sobraba, porque también pudiéramos decir, eso es lo que comúnmente escuchamos sobre participamos en la misa el domingo. No me queda tiempo, padre. Esa frase, no me queda tiempo. O sea, participamos de lo que me sobra. ¿O qué? Dios está en primer lugar. Hace poco Leonardo mencionaba sobre el amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto implica hacer el tiempo, hacer el espacio para el Señor, la donación
de uno mismo, de su tiempo al Señor y también de sus cosas materiales. Entonces el ideal no está en un equilibrio entre generosidad y el ansia por el dinero. El ideal cristiano es el de una plena disposición para el desprendimiento hasta donde Dios pida. Madre Teresa de Calcuta hablaba de una frase muy famosa: ¿hasta dónde debo amar? Ama hasta que duela. Si no duele, no es amor. Es una característica del amor. Entonces hay que tener este desprendimiento hasta donde Dios pida, sin tener miedo a lo que Dios nos muestre como camino concreto en nuestra vida. Sin duda alguna. Y fijémonos cómo este número del Catecismo 2544 nos va llevando y termina de esta manera, ¿no? El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. El catecismo es categórico aquí. Es prácticamente obligatorio. Nadie se va a meter en la tumba con todo lo que haya acumulado, ¿no? Así que es obligatorio el desprendimiento. Y no se trata de una sensibilidad especial a cultivar por algunos, sino una llamada general de todos los cristianos, que es imprescindible para entrar en el reino de los cielos. Así que yo creo, Padre, que cada uno debería de preguntarse, bueno, ¿cuántas cosas tengo que yo no necesito? Yo uso mucho esta palabra, perdón que es un poco fuerte. ¿Cuánta mugre he adquirido en mi vida que he necesitado construirle a mi casa no sé cuántos closets para meter cuánta cosa no uso? Además tengo un garage de 2 automóviles, los cuales nunca entran en el garage porque en el garage está lleno de cuánta mugre yo no uso. Y aún así le sigo metiendo y metiendo cosas. Los carros se pudren afuera al sol y al agua, mientras que la mugre que no uso se guarda muy tranquila en el garage, ¿no? Pero cuando alguien entra a tu casa, lo primero que le dices es: no vayas a abrir esa puerta. No vayas a abrir esa puerta, ¿no? Es decir, creo que en el desprendimiento y en el proceso de desprendimiento de las cosas que nos apegan, deberíamos hacer una especie de criba de las cosas materiales que nos mantienen amarrados. Y la primera que debemos hacer es en el lugar donde vivimos. Hay que preguntarnos, pero así honestamente, bueno, ¿qué tanto de esto es lo que yo necesito y qué tanto yo no necesito que otra persona podría necesitar? A lo mejor irnos desprendiendo poco a poco de pequeñas cosas materiales nos puede ir ayudando a desprendernos de las cosas más grandes que van a ser más difíciles, como por ejemplo la envidia, o por ejemplo los celos, o por ejemplo la codicia. Pero si yo no soy capaz de desprenderme de un par de zapatos, ¿cómo me voy a desprenderme del egoísmo? Si no soy capaz de desprenderme de una bicicleta que ya no uso hace 10 años, pero téngamela ahí porque yo no sé cuándo la voy a utilizar. Armando, no te preocupes, no la vas a utilizar nunca. Salte de eso, desprende tu corazón. Va a ser la única manera de poder nosotros estar preparados para el desprendimiento grande, empezando a desprendernos de lo pequeño, ¿no? Pero vuelvo y repito, Padre, aquí como dice el número, obligatorio. Yo no sé si usted vea muy radical esa palabra. No solamente radical, es que la propuesta del Evangelio es radical. Y cuando Jesús dice propiamente que no se puede entrar en el reino de los cielos, es la radicalidad de la palabra de Jesús. Y es interesante observar en los funerales que los que van en ese ataúd no llevan nada. Y es interesante que a veces la que va en ese ataúd pasó trabajando, acumulando, y a quien le deja, quizás es a la nuera o al yerno que nunca quiso. Y ese queda disfrutando de toda la mugre que quizás de las que hablaba Leonardo. Entonces, y lo que estamos reflexionando es que no entra en el reino de los cielos. Qué bonito es ver aquella persona que pasó haciendo el bien por este mundo, que se donó, que se entregó. Y no solamente
todas sus cosas materiales, compartió, sino que él mismo se donó, se entregó como Jesús. Por eso es importante ese proceso de purificación, por eso es importante la vida de gracia y también la gracia del purgatorio, donde completamos toda la purificación que no hemos tenido en esta vida. Por ejemplo, si ha habido algún proceso que no hemos entregado al Señor. Entonces, Leonardo, para hacer una síntesis de lo que hemos hablado, entonces, ¿qué cosas nosotros tenemos hoy en nuestra casa a nivel de cosas materiales que no nos pertenecen ya, que les pertenecen a los pobres, con aquello que podemos hacer obras de caridad, hacer obras que ellos la necesitan en este momento? Y de paso se viera un poco más bonita la casa, me imagino, al tenerla vacía, solo con lo esencial para vivir. Esa es una parte. Y desprendiéndonos de eso, pues también poder dar ese paso, vaciarnos de nosotros para pensar en el otro. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por la otra persona? Y no estar pensando en acumular más, no estar pensando en obtener otros bienes más grandes de materiales que me van a esclavizar más y más. Y esto me impedirá entrar al reino de los cielos. Es decir, hay cosas que son mías que le pertenecen a otro. Correcto. Sin duda alguna. Habría que pensarlo así, ¿no? Hay cosas que son mías, tú las compraste con el sudor de tu frente, pero ya las usé, ya no las necesito. Por lo tanto, le pertenecen a otra persona, a las cuales podría ser de más beneficio y sería un muy, muy buen ejercicio material espiritual hacer esto, como el Padre decía. Bueno, también este número, Padre, nos hace el Catecismo referencia al número 544 del Catecismo. Este número nos manda en referencia y dice el número 544: el reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres y los declara bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha oculto a los sabios y prudentes. Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres, conoce el hambre, la sed, la privación. Aún más, se identifica con los pobres de todas las clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. Cuando estabas leyendo este numeral, me hacía la pregunta: ¿por qué será que los ricos no pueden acoger el proyecto del reino? ¿Qué sucede en el corazón de aquella persona que está esclava del querer poseer? ¿Por qué será que no puede dejar o estar tan ocupado el corazón que no hay un espacio para acoger la propuesta de Jesús, la buena nueva? ¿Y por qué dice Jesús entonces? Es a los pobres, a los pequeños, sobre todo a los que con un corazón humilde, es que le llega la palabra. Es interesante. Leonardo, ¿qué piensas tú al respecto cuando dice Jesús esto? Que solamente los pobres y los pequeños, los que tienen un corazón humilde, pueden acoger la buena noticia. ¿Será que no es paralela la buena noticia con aquellos que están apegados? Bueno, sin duda alguna, Padre, el signo de la llegada del reino es la pobreza. El signo de la llegada del reino es la pobreza. Los que han tenido la oportunidad alguna vez de estar en la Tierra Santa, cuando se llega a Nazaret, tú entras en la casa de María y de José donde vivió Jesús. Tú dices: ¿en serio esta era la casa de Dios? ¿En serio esta era la casa de Dios? Es tan impactante porque normalmente en un tour, en una peregrinación bien hecha, uno empieza en Belén. Y entonces tú vienes de la cueva de Belén donde dices: ¿en serio aquí nació Dios? ¿En esta pobreza? Y después puede uno pensar, bueno, pues nació pobre y poco a poco fue saliendo adelante, como muchos de nosotros pensamos. Y te das cuenta cuando llegas a Nazaret que pobre nació
y pobre creció. O sea, no hubo gran cambio entre Belén y Nazaret, más que a lo mejor un techo mejor construido. Pero lo que siempre acompañó al Mesías fue la experiencia de la pobreza. Una experiencia de la pobreza y una experiencia de la obediencia 30 años ahí en Nazaret a su mamá y a su papá, que le hizo aprender a vivir con lo que realmente necesitaba. Su obediencia no solamente fue hacer lo que Jesús y María le dijo, sino aprender a vivir como ellos vivían, que era desapegados de todo, en las manos del Padre. En las manos del Padre, es decir, sometidos a la providencia divina. Correcto. En ese sentido quisiera resaltar un aspecto que tú has dejado entrever. Una persona que tiene mucho dinero, digamos así, puede entrar al reino de los cielos si vive el desprendimiento. Y esta es la cuestión, porque también podemos estar en un estatus de pobreza material, pero no estamos en la disposición del corazón de un desprendimiento. Y Jesús, esto es lo que señala, la capacidad de desprendernos. En el evangelio de este domingo que va a estar, Jesús habla de un joven rico que no tuvo la capacidad de desprenderse, y por eso dice, a estos ricos, o sea, esta actitud, les es difícil porque no tienen esa capacidad de desprenderse. Pero también pudiera ser aquellos que no quieren desprenderse de otras cosas. Dejémoslo así un poco general. Por eso Jesús dice que la propuesta del reino la cogen con un corazón humilde. Y aquí hago referencia a la Santísima Virgen María cuando entona o canta el Magnífica, que dice, se ha fijado en la humildad de su sierva. Porque solamente con un corazón humilde se es capaz de acoger la propuesta del reino, la propuesta de Jesús. Entonces, en este sentido es que declara la bienaventuranza, porque de ellos es el reino de Dios, de los pobres, pero aquellos que tienen la capacidad de desprendimiento, aquellos que han roto la barrera del apegamiento a las cosas de este mundo. Así es. Si Dios te dio la riqueza, por algo te la dio. No te la va a quitar, porque Dios cuando te da un don no te lo quita. Pero esa riqueza, el que la sabe vivir en desprendimiento, es para vivir el regalo que Dios le dio mejor. No le podemos decir a una persona que tiene una gran casa con una gran empresa que no lo disfrute, porque es su regalo. Despréndase, pero disfrute porque Dios se lo ha regalado. Disfrute lo desprendido, y es que creo que esa es la alegría de la vida, disfrutar desprendido. Es que, Padre, ni siquiera la riqueza. Una persona que tiene hijos tiene que disfrutar sus hijos desprendido de ellos. Porque si te apegas a tus hijos y quiéralo o no, Dios, se te muere uno, casi te mueres con él. Porque era tal mi apego a mi hijo, tal mi apego a mi mamá, que prácticamente me morí con él. Eso puede ser en el afectivo, pero también en el material. Y creo que lo que estamos aquí intentando entenderle al catecismo de la iglesia es que si Dios te lo dio, disfrútalo desprendido. Si Dios te dio esa capacidad es para que la potencies más. Si tú tienes 20 empleados, recuerda que tienes 20 familias que comen de tu inteligencia, de tu plan, de tu capacidad de organización. Y eso es para que lo vivas, para que lo disfrutes. No para que lo acabes bajo el tema de yo quiero ser pobre porque el evangelio me dice que tengo que ser pobre. No, tu pobreza es darle de comer a toda esa gente que está bajo ti, pero despréndete. Fíjate que cuando estabas hablando de esto me venía a la mente un empresario que tiene 6 empleados en una empresa pequeña y me comentaba precisamente esto y me decía, a los empleados yo trato de platicar
muy frecuente con ellos y les hago ver que la empresa es de ellos. Si hay ganancias, todos ellos ganan, porque el sueldo no es, tienen el sueldo mínimo, digamos, el sueldo, pero aparte de eso, o sea, cuando todo va bien en la empresa, cada mes él les aumenta más, ganan a veces el doble de lo que tenían que ganar, porque esas fueron las ganancias. Las ganancias son compartidas en el sentido con los empleados, de manera que los empleados se sienten casi parte de esa empresa como fuera su familia, y que no están viendo solamente el trabajo solo por un salario, sino que lo ven como una capacidad para servir. Y sin querer queriendo, como dice por ahí un personaje famoso, esa es la espiritualidad del trabajo. Y este empresario está practicando el desprendimiento porque no está viendo solo su ganancia, sino que está haciendo crecer a los empleados. Claro. Y en la doctrina de la iglesia eso es clarísimo. No le estamos diciendo a los ricos, hey, ya no ejerzas tu don. Al contrario, ejércelo bien. Porque no se trata de ver muchos pobres en la calle, sino que se trata de ver muchos ricos que han aprovechado los talentos que Dios les regaló, pero desprendidos de ellos. Sin duda alguna. Ahora, veámoslo bien, Padre. Jesús ha sido pobre y ha adoptado la pobreza como forma de revelación. Él se podría haber encarnado de otra manera, pero no lo hizo. Pero su forma de revelación era desprendido. Así es como Dios lo quiso. Y cada vez que intentamos hacerlo de otra manera, es cuando erramos. Cada vez cuando queremos hacer las cosas al revés, nos volvemos tiranos. Hay papás que se pueden volver tiranos en su hogar. Hay mamás que se pueden volver tiranos en su hogar. Hay personas en su empresa que se pueden volver unos tiranos. Hay políticos que se vuelven tiranos por no haber entendido este desprendimiento que lleva al servicio. Y si no vemos esta propuesta de Jesús claramente como la opción por los pobres, como la opción que Él ha optado, siendo rico, siendo de condición divina, ha optado por ser pobre, encarnarse en la persona de un ser humano. Si no lo vemos así, pues nunca va a cambiar nuestra familia, nunca va a cambiar nuestra sociedad por ese afán desmedido por el dinero y que solamente llega para ser tirano propiamente. Y una persona que no ha conocido o que no tiene este espacio para acoger el proyecto de Dios se convierte pues en un lobo para otros. Para los demás. Empieza a destruirlo. Y entonces el proyecto del reino queda sin fruto, queda mutilado, digamos. Entonces Jesús, digamos, la llegada del reino es la pobreza. Un signo de la llegada del reino es la pobreza, este desprendimiento. Y cuando la persona empieza a vivir este desprendimiento, empieza a disfrutar el sentido de cada día. Disfruta a sus hijos. Aquel que vive desprendido de sus hijos es cuando empieza a tomar el verdadero sentido de ser papá, de ser mamá. Empieza a disfrutar, a ver los talentos, los carismas, cómo sus hijos van creciendo. Empieza a disfrutar la compañía de su esposa, de su esposo. Empieza a ver a sus empleados no como esclavos, sino como aquellos que están haciendo crecer su empresa. Empieza a tener sentido todo en la vida. Pero aquella persona que solo vive esclavo de querer tener más, está viendo solo signos de dólar en la cabeza de los empleados, hasta en los hijos mismos, hasta les pone metas a sus hijos para que produzcan. Y eso destruye. Es un verdadero tirano. Así es. Por lo tanto, Padre, como una especie de resumen, podríamos decir, el mejor lugar o el lugar más adecuado para conocer a Dios es el desprendimiento. Y quisiera añadir un matiz. Si uno no se desprende, tarde o temprano Dios se encarga de desprenderlo. Tarde o temprano, no importa. Dicen por ahí en mi pueblo un refrán que suena un poco rudo. Dice, a cada marrano le llega su diciembre. ¿Sí? En mi pueblo esa expresión es muy común, ¿no? A cada persona apegada, aferrada,
le llega su momento de quiebre. Uno será más tarde, otro será más temprano, pero a cada uno le llega. Y la historia nos lo ha ido mostrando, como, por ejemplo, en Egipto, los faraones, pues no veían cómo desprenderse, y entonces hagamos una pirámide donde metan todas mis pertenencias para cuando yo me muera me vaya a la vida eterna, porque allá las voy a necesitar. El apego era tanto que los llevaba a eso, ¿no? Lo interesante es que ellos se morían y se convertía esa pirámide o ese lugar, esa tumba, en una ocasión de avaricia para otros. Por eso hagámoslo con laberintos para que nadie... ¿Por qué? Porque mi apego a las cosas lleva a que otro ser humano se vuelva avaro, queriéndolas poseer. Volvemos a la pregunta que nos encanta. Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Vuelve y nos sale Juanito. Esta nos persigue. Dios le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y uno mira a su hermano al lado y está carente. Y Caín le responde nuevamente, ¿acaso yo soy el protector de mi hermano? Bienaventurados los pobres. Nos lleva también a mirar que yo no puedo ser un Caín, que yo no debo de ser un Caín, que no nací para ser un Caín, que yo necesito, ante la pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano?, responder con manos llenas. Decía el padre, el monseñor, se me fue el nombre, en el sur de Brasil, en Santa Catarina, decía, cuando yo llegue al cielo y me pregunten ¿qué hice?, abriré mi corazón y estará lleno de nombres. Abriré mi corazón y estará lleno de nombres. Sin duda alguna es fascinante, ¿no? La respuesta muy diferente a Caín. ¿Acaso yo soy el protector de mi hermano? Abriré mi corazón y estará lleno de nombres. Cuando San Mateo en el capítulo 25 nos habla de con uno de estos más pequeños lo hiciste, fue conmigo, dice Jesús. Si lo hiciste con uno de estos más pequeños, lo hiciste conmigo. Y esto es interesante cuando nos ponemos a ver en nuestro diario vivir cuántas obras para el bien al otro hacemos. Si nos estamos buscando hacia nosotros crecer nosotros mismos, nuestro ego, digamos así, nuestras ambiciones, o estamos haciendo crecer al hermano o las obras que van acompañando. Y cuando nosotros nos presentemos ante el tribunal de Dios, pues no nos vamos a presentar como, pues sí, mira, traigo estas 2 casas, traigo estos títulos. Nos vamos a presentar con aquellas obras que de verdad hicimos. Y creo que a veces es lo que más descuidamos, ¿sí?, en nuestro diario vivir. Más descuidamos, como quien dice, si tuviéramos este corazón tan abierto, fuera como cada día vamos a ir a depositarle al banco del cielo 30 obras de caridad, 20 obras de caridad al día. Y esas obras nos van a adelantar en el camino, porque es la puerta para entrar al reino, como ya decíamos. No es el apego, no es el éxito en este mundo personal, que eso venga por añadidura, pero lo que sí es, no debemos perder de vista es cuánto podemos desprendernos para ayudar al otro. Y teniendo de referente Mateo 25, tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, fui forastero y tantas otras más, ¿verdad? Nosotros vivimos en una realidad muy concreta aquí en los Estados Unidos. Trabajamos con migrantes, ¿no? El migrante que viene aquí a estas tierras en busca de muchas cosas. Y me gustaría que hiciéramos una lista de 4 diferentes pobres con los cuales nos topamos todos los días aquí en la calle, ¿no? Yo rescataría primero el pobre de dinero, rescataría el pobre de salud,
rescataría el pobre de soledad y rescataría el pobre de inseguridad. Estas 4 cosas nos persiguen en cada momento en nuestra vida aquí en el trabajo con los migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos. Hoy estamos en medio de una pandemia tremenda. Hay una pobreza de salud por todas partes, a las cuales muchos seres humanos han querido taparse los ojos para ni siquiera pensarlo ni verlo, y eso sería un pecado. ¿Dónde está tu hermano? Muriendo en una casa, en un hospital. ¿Dónde está tu hermano? Muriendo de salud. ¿Dónde está tu hermano? Muriendo de soledad. Esta pobreza de soledad que vemos, ¿de cuánto anciano dejamos tirados en los ancianatos, Padre? Aquí hay un pueblito muy cerca, bueno, no cerca, es 1 hora y media de esta gran ciudad. En ese pueblito está hecho el pueblo para tener ancianatos. Es un pueblo de ancianos. Construyen ahí los grandes lugares donde las personas como nosotros van y dejan a sus papás. Allá los dejan tirados, porque en mi casa no cabes, porque eres un estorbo para mí. Mejor pago para que te cuiden y yo nunca voy hasta allá a verlos. Es un lugar destinado para que un anciano cuando llega allá sabe que sus hijos lo llevaron allá para que se muera. Así de triste es. Hay una tremenda pobreza de soledad. Y entonces, una vez estando con unos jóvenes de la parroquia de ese pueblo, visitamos los ancianos y nos poníamos a jugar parqués o ajedrez con ellos. Y un ancianito me dice: yo daría todo porque mi hijo viniera a jugar conmigo. Y entonces él mismo se respondía: ¿sabe? Me decía Leonardo, ¿sabe él por qué no viene? Porque cuando él era niño yo nunca jugué con él. Eso me desbarató. O sea, el anciano, 79 años, me decía: yo nunca jugué a los carritos con mi hijo. Yo nunca golpeé con mi pie un balón allá en la cancha. Y ahora yo quiero que él venga a jugar conmigo parqués. Estoy siendo demasiado pretencioso en esta petición. Yo no lo hice. Y eso a mí se me queda. Yo lo predico mucho. ¿Cómo jugamos con nuestros hijos? ¿Cómo nos metemos con ellos? Yo se lo he dicho a algún papá. Si voy a la habitación de su hijo con un aparato de los que agarran huellas digitales y empiezo a mirar todos los juguetes de su hijo, ¿cuántas huellas digitales suyas tienen los juguetes de su hijo? No encuentro la huella en ninguno, porque usted nunca ha tocado los juguetes de su hijo. Eso quiere decir que nunca ha jugado con él. Así es, nunca has jugado con él. Y entonces hay una pobreza de soledad en nuestros adolescentes que los está llevando a meterse a la pornografía. Y es porque los papás no están ahí con ellos. Y por eso se meten en estas redes sociales. Y por eso el otro les propone: tatúate acá, tatúate allá, ponte el piercing acá, ponte el otro allá. Porque los papás no juegan con ellos. Y hay otros que van a querer jugar con ellos cosas más fuertes y nos los echan a perder. Hay una pobreza de soledad en el mundo de los migrantes que es asombrosa y que nosotros necesitamos como que nos den un par de cachetadas, porque la comunidad migrante se dedica a trabajar por ganar un dinero y se olvida de que la vida es más que $1, que nuestros hijos lo necesitan, que nuestros hijos necesitan que juegue con ellos. Que deje la cerveza a un lado, que deje la maldita televisión y el control de la tele viendo programas tontos y estúpidos, por usar una palabra real, y me ponga a poner mis huellas digitales en esos juguetes de mis hijos. Hay una pobreza de inseguridad, donde nuestros hermanos migrantes tienen que vivir huyendo. Y donde los que Dios nos ha dado la oportunidad de tener un documento legal, como ya lo tengo, ya no me importa. Antes, cuando éramos indocumentados, vivíamos pensando que alguien me ayude, que alguien me lleve, que alguien me traiga, que alguien me dé una carta para migración.
Y ahí andábamos como perrito faldero detrás de uno y de otro. Y cuando Dios te dio la oportunidad de legalizar tu vida, ya viene otra persona y te dice, oiga, ¿usted me puede regalar una carta para migración diciendo que me conoce? No, yo no regalo cartas a nadie. Y la persona se siente tan insegura, como decir, en serio, aquí no hay nadie que me pueda respaldar. ¿No hay nadie que me pueda respaldar? Yo no puedo recibir una carta de alguien porque no sea que le roben su identidad, o no sea que le roben su ID o su licencia. Yo no doy licencias a nadie, pero pues es que si me das una carta y no me das tu ID, pues no sirve la carta, o sea que da igual lo que me estés dando. No, yo no doy a nadie. Y eso genera en las comunidades y en las personas unas inseguridades, unas pobrezas de inseguridad que uno se queda asombrado, ¿no? Bueno, pues podríamos hablar de esto muchísimo, ¿no? Pero quiero rescatar estos 4 momentos porque me parece a mí que los estamos viviendo en carne propia. Pobreza de dinero, pobreza de salud, pobreza de soledad y pobreza de inseguridad, ¿no? Y Jesús se identifica con todos ellos, con todas estas pobrezas. Eso es lo que Jesús nos enseña. Y es donde todos nosotros también estamos llamados a identificarnos, a botar el miedo, a ver por aquel que está enfermo, ver también por aquel que tiene inseguridad, salir como quien dice, traspasar la frontera. También el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2545 o 2545, nos dice: todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. Entonces se vuelve a insistir en lo que decía el final del punto anterior. Todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos. Entonces, ¿qué te mueve a trabajar? Si es por acumular más o solamente es por satisfacer, engrandecer tu ego, ¿o qué te mueve a hacer todo lo que haces? Es una buena pregunta que nos podemos hacer para ver la rectitud o hacia qué estamos orientando nuestros deseos. Si solamente es o al contrario, hay otros criterios más nobles, más fuertes ahí que hacen engrandecer la persona humana. Así es, querido Padre, ¿no? No todos estamos llamados a un desprendimiento afectivo, como por ejemplo usted como sacerdote está llamado también a un desprendimiento afectivo. Usted como consagrado ha entregado su afecto hacia una esposa, se lo ha entregado por amor al reino de los cielos. Eso es una pobreza que usted ha optado como sacerdote de afectividad. No quiere decir que no pueda llegar a querer, ¿no? Pero usted ha renunciado a un querer humano individual hacia una persona concreta que sería su esposa por ese desprendimiento afectivo. Pero también está el desprendimiento efectivo. Correcto. Un desprendimiento efectivo, ¿no? Ese voto de pobreza que usted ha hecho, sin duda alguna, el voto de pobreza le lleva a vivir ese consejo evangélico de una manera más fuerte, a parecerse a Jesús de una manera más fuerte. Nosotros que no tenemos un voto de pobreza, pues nosotros tenemos que también como familia, como personas individuales, luchar para irnos desprendiendo de esa manera. No solamente la pobreza se hizo para el cura, el vivir la pobreza y el vivir el desapego afectivo a todas las cosas, no solamente se hizo para el cura, también se hizo para nosotros, para cualquier cristiano, ¿no? Es un llamado tremendo ¿no? Llamados a tener como si no tuviéramos. Llamados a tener como si no tuviéramos. Esta es como esa radicalidad de San Pablo siempre, ¿no? Correcto. El tiempo es corto, el que tenga que viva como que si no tuviera, lo que dice San Pablo. Poder vivir
el presente como que si no tuviéramos nada, pero que tenemos algo. Vivir un desprendimiento. El apego a los bienes ha de ser purificado en todas las vocaciones de vida, en el matrimonio, en la vida eclesial dentro de la iglesia, en todas las áreas, los aspectos de la vida, tiene que ser purificado, porque a veces nos podemos ir a los extremos, y los extremos, como bien sabemos, siempre son dañinos en todos los ambientes. Puede ocurrir que alguien que tiene el voto de pobreza y por tanto no posee bienes, sin embargo se puede apegar afectivamente a pequeñas cosas, como la anécdota de aquella familia que estaba pegada a la vaca, ¿verdad? No sé si la han escuchado, y que llegaron unos peregrinos ahí, le mataron la vaca, y solo así se pudieron descubrir que tenían tantos talentos, pero durante mucho tiempo solo tenían la vaca y no se despegaban de esa vaca. Esa vaca decían que les daba de comer, pero vivían en una pobreza pérrima, como se llama, paupérrima, y los peregrinos le mataron la vaca. Entonces ellos empezaron a cultivar el campo, empezaron a tener grandes comercios de productos, y entonces creció una empresa ahí, pero tuvieron que botar aquello, tuvieron que desapegarse de aquello. Entonces a veces eso nos impide darle lo mejor al Señor. Qué bueno que les mataron la vaca. ¿No? Por lo tanto, padre, sí. ¿Y lo que no tenemos vaca entonces? Pero pues tenemos tener para que vamos y te la matamos. Bueno, lo que no tenemos vaca, a lo mejor se tiene un pequeño garaje con lleno de cosas, de mugre. Ahí, hermano, te vamos a matar el garaje. O algunos closets por ahí, ¿verdad? Con zapatos. Un día una persona fue a mi casa, y entrando, pues se voltea un poco y mira a mi vecina de enfrente, que es un poco particular, de esas como acumuladoras, y me lo dice así de una manera muy, muy jocosa. Me dice: dile a tu vecino que cuando necesite ayuda para organizar el mugrero que tiene ahí, me llame. Yo vengo con mucho gusto y le ayudo. Pero la pobre no tiene ni por dónde caminar. Eso es increíble. Terrible. O sea, es increíble. Las cosas ya le pegan hasta contra la puerta cuando sube y baja la bendita puerta. Bueno, pues esos ejemplos ustedes los conocerán por todas partes. En conclusión, ¿no? Ya el tiempo se nos va de esta exposición. El corazón humano es capaz de apegarse a pequeñas o grandes cosas, como también es capaz de desapegarse de todas ellas. Es posible vivir todos los dones que Dios nos ha dado con grande amor, con grande cuidado, porque para eso nos los dio, para que cuidemos de ellos. Pero es posible, Padre, vivir una vida santa en el desprendimiento, utilizando las cosas en tanto en cuanto me ayuden para ser santos. Claro que sí. Y le hemos conocido con muchos santos ya. Y también aquí entre nuestra comunidad parroquial hay muchos que lo viven así. De eso no hay duda. Yo creo que todos los que nos están viendo a través de las pantallas se han de preguntar de qué necesitan desprenderse, si llevan una vida de desprendimiento, o si hay cosas que no habían valorado en su examen de conciencia, si hay cosas que su diario vivir no las tienen como con el chequecito, qué es lo que tengo que hacer. Pues es bueno replantearse la vida, y para eso son estas formaciones, ¿verdad? Vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2546, 2546, donde nos dice: bienaventurados los pobres en el espíritu. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes pertenece ya el reino. El Verbo llama pobreza en el espíritu a la humanidad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia. El apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice: se hizo pobre por nosotros. Así es. Es interesante que la pobreza de espíritu va relacionada con la felicidad, va relacionada con la vida de gracia, va relacionada con la paz. Una persona que no vive el desapego no tiene paz en el corazón,
Una persona que no tiene ese desapego no vive en gracia y por lo tanto no disfruta de los bienes, no es feliz. Y me imagino que toda su vida es un completo aburrimiento, tristeza. No sé si conoces alguno. Uy, conozco muchos. Conozco muchos ansiosos por ahí, ¿no? Hoy día se le llama, en la psicología, todo esto le llaman, pues, que tienen baja autoestima, que tienen depresión, bueno, cuánta enfermedad, porque hoy día se les ha ocurrido enfermar a todo el mundo. Narcisistas. En el fondo, pues, lo que estamos es vacíos de espíritu. Vacíos de Dios. Vacíos. Y mientras no llenemos eso, es más fácil decir que estoy enfermo, en vez de decir que necesito llenar, que necesito a Dios en mi vida, que necesito reconocerlo, que existe primero, que Dios existe, que es mi creador y que voy hacia Él. Mientras no tenga eso, seguiré en el hoyo. Creo que una muy buena conclusión, Padre, de este punto sería ver cómo las bienaventuranzas, especialmente esta bienaventuranza de dichosos los pobres, nos van a revelar que el orden de la felicidad, de la gracia, de la belleza y de la paz lo vamos a encontrar en el desprendimiento de nuestro corazón. Es decir, poner las cosas donde cada una de ellas tenga que ir. Poner las cosas donde cada una que tenga que ir. Normalmente ponemos un ejemplo muy interesante. Cuando uno va a un lugar y compra un armario, pues usted dice, voy a comprar un armario para mi casa porque necesito un lugar en donde poner la televisión. Bueno, usted va, compra el armario, lo pone en su casa y pues el armario le empieza a poner fotos, floreros, detallitos, el que me regalaron, la taza de vamos al catecismo, y puso de todo menos la tele. Y entonces uno se pregunta, dígame Juan, ¿usted para qué compró eso? No, lo compré para poner una tele. ¿Y dónde está la tele? No me cabe. No cabe la tele. Ok, muy bien. Es decir, tenemos que ir descubriendo en este desprendimiento que nos enseña que cada cosa es con un orden, que nuestra vida tiene que ser una vida de orden. Ese orden va a hacer que nuestra vida sea hermosa, que sea bella, y esa belleza va a hacer que nuestra vida sea de una enorme paz. Bien, qué equivocados estamos entonces cuando nos dejamos enrolar por toda esta publicidad, digamos así, o por este sistema donde se nos invita tanto a comprar, a consumir y a llenar de tanta cosa el hogar, la casa. Desestrésate comprando. Pues sí, esa es la tirada. Esa es la idea. Entonces, qué equivocados estamos en esos planteamientos que se hacen. Y entonces podríamos decir que nos gastamos y nos desgastamos en tantos objetivos para triunfar, para progresar, para llenarnos de vida, entre comillas, pero que al final la perdemos. Nos dejan vacíos. Nos deja sin sentido. La avaricia, la envidia, yo creo que eso nos lleva a buscar falsas seguridades en el dinero y en el sentirnos seguros, pero que al final es porque estamos vacíos por dentro. Así que, queridos amigos, a buscar en donde hay. Dejemos de estar buscando agua donde no la hay y descubramos que es solamente en el encuentro con el Señor donde vamos a poder encontrar el orden en nuestra vida.